Buenos días primero. Hoy vamos a ver números racionales positivos. En realidad los vimos en la primaria, pero bueno, esto es un recordatorio para observar todo lo que se fue viendo. En este caso nosotros tenemos los números racionales positivos. Los números racionales son aquellos que se pueden escribir como fracción. Se denomina fracción al cociente, que es división en matemática, entre dos números naturales, A y B. Como obviamente es un cociente y es una división, el B tiene que ser distinto de 0. El B vendría a ser el que se encuentra abajo. Arriba se llama numerador y el que se encuentra abajo se llama denominador. Es decir, que por ejemplo, se comen 5 porciones de las 8 de una torta. Toda fracción mayor que un entero se puede expresar como número mixto. El número mixto está formado por la parte entera que se coloca en el medio de la raya fraccionaria y la parte de la fracción que sobra. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que observar es cada dibujito se divide en varias partes. Esas partes en las que se divide el dibujito se colocan en el denominador. Y las partes que se pintan se colocan en el nominador o numerador. Entonces, en este caso nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes tiene mi entero, por lo tanto el denominador va a ser 8. Como yo al final de cuentas estoy usando 2, sigo pintando un poco más. 9, 10, 11. Todas esas pintadas se ponen en el nominador o numerador, la parte de arriba. Entonces, esta fracción representa 11 octavos. También puede ser expresado como número mixto. El número mixto es la cantidad de enteros que hay y la fracción que sobra. En este caso, hay un entero completo pintado, entonces se va a colocar el 1. El 1 se coloca en el medio de toda la fracción. En lo que sería entre la raya y la parte denominador y denominador. Entonces, como tenemos un entero completo y me sobran 3 de 8 pedazos, voy a poner esa fracción como parte también dentro de mi número completo. El 11 octavos representa a una fracción impropia. La fracción impropia era cuando arriba era más grande que la parte de abajo. La fracción propia es cuando arriba es más chica que la parte de abajo, como nos pasó en el 5 octavos, y la fracción aparente era cuando se podía dividir y el resultado era entero, o sea que me daba un número natural. Bien, otro ejemplo. En este caso nosotros tenemos pintado, bueno, en la primera y en la segunda no se ve, pero en la tercera se ve. ¿Cuántos pedazos tiene mi entero? Mi entero tiene 4 pedazos. Esos 4 pedazos van como denominador en la parte de abajo. ¿Qué pasó? Yo tengo 4 pedazos pintados más 4 pedazos pintados. Entonces, ¿cuántos tengo en total? 8 pedazos pintados. Más 1, tengo 9 pedazos pintados de 4 que tiene mi entero. Entonces, 9 cuartos. Esto también puede ser expresado como número mixto. El número mixto era la cantidad de enteros que se usaban con la fracción que me quedaba. Entonces, como tengo 2 enteros pintados, son 2 enteros, y como me sobra un pedacito, es 2 enteros un cuarto. En el último ejemplo, los pedazos que tenemos en total son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, eso va en el denominador. Después tenemos pintados 4 en otro de los enteros. Entonces, 6 más 4 son 10. Y esto va en el nominador o numerador, que es la parte de arriba. Por lo tanto, mi fracción queda en 10 sextos. También puede ser expresada como número mixto en un entero, 4 sextos. Después, podemos representar fracciones en la recta numérica. Para representar fracciones en la recta numérica se divide cada unidad en tantas partes iguales como indica el denominador.
y se toman tantas partes como indica el numerador. Entonces, tenemos como ejemplo 5 tercios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dibujar nuestra recta numérica. Nuestra recta numérica siempre debe iniciar por el 0. Entonces, si nosotros queremos representar 5 tercios en la recta numérica, lo primero que tenemos que hacer es dibujar nuestra recta numérica. Entonces, escribo el 0, siempre. ¿Sí? Ahora, el entero va a tener que tener 3 pedazos. ¿Por qué va a tener que tener 3 pedazos? Porque a mí me dice 5 tercios. Entonces, yo tengo que dividirlo en 3 partes. Siempre tengo que tener en cuenta el denominador de la fracción que me dice. ¿Está? Entonces, ¿qué hago? Cada 2 cuadraditos es una parte. 2 partes, 3 partes. Cuando yo logro tener mis 3 partes, ahí voy a tener mi entero. Entonces, ¿cómo formo mis partes? Yo tengo del 0 a la primera parte es 1. De el 1 a la segunda parte van a ser 2 y al tercero van a ser 3. ¿Qué pasa? A mí en realidad me decía que tenían que ser 5 tercios. Entonces, dibujo otro entero porque no me alcanza. Yo hasta acá llegué con 3, necesito 5. Entonces, dibujo otro entero. ¿Cómo dibujo otro entero? Es como repartir el chocolate dentro de la recta numérica. Entonces, un pedazo, 2 pedazos, 3 pedazos. Siempre tengo que tener en cuenta el denominador de la fracción. Entonces, tengo un pedazo, 2 pedazos, 3 pedazos. Este va a ser otro entero. En la recta numérica se va a escribir 2. ¿Sí? Porque estoy utilizando parte del segundo entero. Como hasta acá en el 1 yo ya tenía 3 pedazos y me piden 5, voy a seguir con mis nubecitas. 4, 5. Entonces, en este pedazo va a estar el 5 tercios. Vamos a probar, por ejemplo, con un cuarto. Entonces, vamos a probar con un cuarto. Entonces, dibujo obviamente mi recta numérica. Siempre escribo el 0 primero. Y en este caso, yo voy a tener 4 partes de mi entero. Entonces, tomo cada 2 cuadraditos. Si ustedes quieren tomar cada un cuadradito, está perfecto. Yo tomo cada 2 para que se vea un poco mejor. Entonces, tomo mi primer cuadradito, es mi primer espacio de mi denominador. Como mi denominador tiene 4, voy a tener que poner 2, 3, 4. Cuando yo genero mi cuarto, ahí va a ir mi entero. Como me dice un cuarto, es una fracción propia, por lo tanto, arriba es más chiquita que la de abajo, entonces con un solo entero me va a alcanzar. ¿Qué hago? Desde el 0 voy hacia mi primer pedazo. Entonces, como me dice que es uno solo, ahí voy a escribir el 1/4. ¿Sí? Por ejemplo, 3 medios. Vamos a hacer el 3 medios. Entonces, otra vez, dibujo mi recta numérica, marco mi 0. En este caso el entero va a tener 2 pedazos. Entonces, un pedazo, 2 pedazos. En el segundo le pongo uno de un entero. Pero ¿qué pasa? Me dice que son 3. Es una fracción impropia. Supera la parte de arriba de la de abajo. Entonces, vuelvo a marcar un segundo entero. 1, 2, y ahí voy a tener mi 2. Desde el 0, a cada uno de los pedacitos le voy haciendo una montañita para marcar la cantidad que tomo arriba. Entonces, tomo 1, tomo 2 y tomo 3. Cuando termino de marcar mi tercer montañita, en ese punto marco el 3 medios. Bien. Otra cosa es comparación de fracciones, que vimos también. Para comparar fracciones se pueden usar distintos procedimientos. El primero, para poder comparar un cuarto con 5 sextos,
Se multiplican cruzados los numeradores y denominadores, comenzando por el numerador de la primera fracción, se escriben los resultados obtenidos y se comparan. Entonces, vamos a comparar. De la primera forma, me dice, la primera comparación es multiplicada de manera diagonal. Entonces, tengo un cuarto y tengo 5/6. Entonces, lo que me dice es, escribo el 1 y el 6 lo multiplico por el 1. Dejo el espacio para completar si es menor o mayor. Tomo el 5. Siempre se escribe primero la parte de los nominadores, o sea, la parte de arriba, por 4. Y ahí lo calculo. 1 por 6 es 6, 5 por 4 es 20. Entonces, ¿qué va a ocurrir? 6 es menor que 20. Entonces le escribo el símbolo menor. Lo que hice fue tomar los nominadores y dejarlos en el lugar que corresponden, siempre primero. Y los denominadores se multiplicaron de manera diagonal. Cuando termino de multiplicar cada una de las cosas, puedo comparar las fracciones. Otra forma de comparar pueden ser con cuando los numeradores son iguales. Entonces, ¿cómo puedo comparar un tercio y un séptimo? Como los numeradores, es decir, la parte de arriba es igual, la parte de abajo es la que tengo que considerar. Al dividir el entero en 3 partes o al dividir el entero en 7 partes, al dividirlo por 7 me va a quedar más chiquitito porque estoy repartiendo en más cantidad de partes. Por lo tanto, si los nominadores son iguales, al dividir por la mayor cantidad de partes, ese va a ser menor. Entonces, un tercio comparado con un séptimo es mayor. Siempre recuerden, este simbolito representa el mayor, este simbolito representa el menor. Otra forma de comparar fracciones puede ser cuando el denominador es el mismo. Entonces, por ejemplo, 7/4 con 3/4. Entonces, cuando en la parte de abajo el denominador es igual, se debe tener en cuenta la parte de arriba. Ahí comparamos los números en sí, o sea, comparamos la parte de arriba. El 7 es más grande que 3, por lo tanto, 7/4 va a ser mayor que 3/4. Como el denominador es el mismo, comparo las partes de arriba como con números naturales. Al ser más grande, termina siendo mayor el 7 que el 3. Bien, entonces, en nuestro trabajo nos decía, representa las siguientes fracciones en la recta numérica. Entonces, lo que vamos a tener que considerar es una recta para cada una de las partes. Recuerden que los denominadores son los pedacitos que van a tener el entero, entonces siempre arranco desde el 0. Por lo tanto, vamos a hacer el A para que no nos hagamos líos. El A me dice 5/6. Entonces, yo voy a tomar mi recta numérica, ¿sí? Voy a tomar mi recta numérica, siempre arranco del 0. Y el entero va a tener 6 pedazos. Entonces, yo lo hago cada 2 cuadritos. Ustedes si lo quieren hacer cada uno está perfecto. Entonces, 2 cuadraditos es una parte. 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes, 6 partes. En la sexta yo no le pongo 6, le pongo 1, porque representa un entero completo. Desde el 0 hacia cada una de los pedacitos que yo marqué, siempre recuerden que tiene que tener la misma distancia entre un pedacito que otro. Tengo que tomar 5, porque me dice 5/6. Entonces, tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, tomo 5. Ahí marco mi fracción. Para ustedes va a quedar el 1/10 y el 9/13.
En el punto 2 me dice expresa como número mixto las siguientes fracciones impropias. Entonces, en el 2A, lo vamos a hacer, me dice 8 tercios. Me dice número mixto, entonces acá lo podemos hacer como nosotros querramos. Si queremos dibujar el chocolate, dibujamos el chocolate. Entonces 1, 2, 3, porque siempre necesitamos dividir al chocolate en la parte del denominador. Por lo tanto, 1, 2, 3. ¿Me alcanzó? No, necesito otro chocolate más. Siempre recuerden de dibujarlos de la misma forma. 4, 5, 6. ¿Me alcanzó? No. Entonces necesito otro chocolate más. Pero en este caso, tengo que pintar 2. 7, 8. Entonces, si lo tengo que representar como número mixto, ¿qué cantidad de enteros usamos? Usamos 2 enteros y el número mixto es también la parte fraccionaria. ¿Cuánto me sobra? 2 tercios. ¿Sí? Y en el punto 3 me dice, compara las siguientes fracciones o coloca menor o mayor según corresponda, pero en realidad hay que comparar las fracciones. Entonces, 1/2, puntitos, puntitos, 1/3. En este vamos a utilizar directamente la comparación de los nominadores. Si los nominadores serán iguales, tengo que tener en cuenta que mientras más grande sea el pedazo que lo tengo que dividir, más chiquitito me va a dar el resultado. Por lo tanto, el 1/2 va a ser mayor que el 1/3. Pero, si no me convence esa forma, también la puedo hacer con la multiplicación. Entonces, ¿qué hacíamos en las multiplicaciones? Dejábamos la parte del nominador, el denominador del otro costado se pasaba multiplicando, y del otro lado me quedaba el 1 y el denominador también lo escribía multiplicando. Entonces, 1 por 3, 3 y 1 por 2, 2. Por lo tanto, termina dando mayor. ¿Está? Cualquiera de las formas que lo puedan hacer da lo mismo. Así que tomen la más conveniente para ustedes. Espero se haya entendido. Les mando un abrazo enorme.